Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y recibirlos de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar, mire, estamos exactamente a 9 días de la toma de posesión del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tengo aquí en el estudio, me da un enorme gusto recibirlo, Fabricio Mejía Madrid, periodista, escritor, que nos trae Crónica de la Victoria. ¿Cómo estás, Fabricio? Un gusto Paco, recibirte. Siempre bueno, no siempre, es raro, para mí se me hace raro, un libro como estos, cuando apenas va por iniciar una administración, invariablemente ya a la salida de las administraciones, como es el caso de Peña Nieto, aparecen uno y otro libros que hablan de lo que ha pasado, pero esto es una crónica de lo vivido, concretamente el 1 de julio. El 1 de julio, sí. Sí, en realidad es un libro no tanto de Andrés Manuel, sino sobre los 30 millones que votamos, y me incluyo, por él. Es decir, Andrés Manuel no ha cambiado, es decir, tenía 3 veces que se presentaba a la elección. No ha cambiado en el discurso, digamos, ¿no? Lo que había cambiado éramos nosotros, los votantes, ¿no? Entonces, esta es una crónica de ese día, pero también una reflexión de por qué no solamente votamos por él para la presidencia, sino le dimos la mayoría del Congreso y se vivió, digamos, como una experiencia que culminaba unas luchas democráticas que venían desde 68, 88. Yo decía, bueno, ¿por qué? ¿En qué cambiamos nosotros? ¿No? Exacto. Y entonces la idea, digamos, es explorar 3 temas. Uno, el de la violencia, cómo Andrés Manuel se desmarca de al menos en el discurso, del programa de militarización para resolver el problema de la violencia en México, el problema de la corrupción, que fue absolutamente descarado en el sexenio de Peña Nieto, de tal manera, digamos, que, bueno, pues quién mejor para encarnar la honradez que López Obrador, que no le han encontrado nunca nada raro a él. Y el otro tema es un tema que tiene que ver con la desigualdad en muchos ámbitos, digamos, por supuesto el del ingreso, el acceso a la educación, el acceso a la salud, pero que tiene que ver con algo que yo llamo el menosprecio, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Acaba de salir la encuesta de movilidad social y color de piel, que pues, nos revela como un país que efectivamente está estructurado institucionalmente para no dejar avanzar a los que tienen la piel más morena que otros, y que tiene que ver con una percepción del país en el cual los que están ocupando posiciones de poder o de decisión o de reconocimiento no las tienen por mérito propio, sino que se percibe que las tienen por corrupción, porque pertenecen a una familia rica, ¿no? O una familia que les permitió estudios en el extranjero, etcétera. Esa sensación, digamos, de que el mérito no es, o el talento, no es lo que rifa a la hora de ocupar los puestos de decisión. Y entonces esas 3 variables, digamos, yo las pongo ahí, como en eso cambiamos, y después me voy un poco a las regiones, ¿no? Que creo que es donde realmente se hace la elección. Es decir, yo creo que no hay soberanía popular si no es local, ¿no? Y entonces tienes ahí una gran variedad de cosas. Tienes desde Nestora Salgado en Guerrero, que es una migrante, que es una autodefensa, hasta Alfonso Romo en Monterrey, que es un empresario, el Mijis, que es un pandillero de San Luis Potosí, las organizaciones que luchan contra la privatización del agua en Veracruz. Es decir, tienes una enorme cantidad y variedad, digamos, de multicolor, por qué votar por este hombre, ¿no? Sí, claro. A ver, déjame recapitular un poco. En el primer acto,
si no mal recuerdo, hablas de la llegada al Zócalo. Así es. Y hay una frase una pregunta, más que una frase, una pregunta que repites constantemente y yo te la hago aquí a ti para sacar esa conclusión. Dices, haces punto y aparte, dices, pero ¿qué es? Y vas planteando una serie de situaciones. ¿Qué es esta pregunta? ¿Por qué? Pues la pregunta es sobre qué victoria es, ¿no? ¿Es la victoria de la izquierda? ¿Es la victoria del movimiento democrático y del sufragio? Sí. ¿O es el fin de una era de 30 y tantos años de neoliberalismo? O de 70 y tantos del PRI. O de 70 y tantos del PRI, o de 500 años, ¿no? De dominación, claro. ¿no? Tiene muchas capas, ¿no? Y yo creo que esto que llaman la cuarta transformación tendrá la profundidad que se desee, digamos, que la gente quiera, porque puede ir a 500 años, puede ir a 70, puede ir a 30, ¿no? Depende, según tú, depende mucho de la sociedad mexicana. Depende mucho de la sociedad. Yo creo que Andrés Manuel va a ser el primer presidente no presidencialista, porque ya no tiene los elementos más que simbólicos. Es decir, está endeudado el país, no tiene el gran presupuesto que tuvieron otras administraciones, pero también está acotado por el Congreso, por los gobernadores, por Estados Unidos, por la prensa y por esta cosa que llamamos opinión pública, que no es necesariamente lo que pasa en los medios, sino que es pues, lo que percibimos como una opinión, ¿no? Entonces, tiene un papel, digamos, simbólico muy importante porque hay que recordar que parte de la victoria, digamos, de Andrés Manuel es también la destrucción de los partidos como los conocíamos. Sí, se acabó con el sistema de partidos, para el tema, ahí están todavía, pero... Pero, digamos, la crisis interna del PAN es muy fuerte. La del PRI, la del PRD. El PRI está metido en la peor representación que han tenido en la historia. El PRD yo creo que se va a desaparecer. Yo creo que algunos de ellos van a acabar en el partido de Felipe Calderón y se está reconfigurando la oposición. ¿Podemos hablar de un partido hegemónico, en este caso de Morena? No, porque el mismo Morena es un movimiento. Es un movimiento, no es un partido. No es un partido y que a mí me pareció muy bien que, por ejemplo, en el caso de la discusión del aeropuerto internacional en Texcoco o en Santa Lucía, Morena tuviera una postura, digamos, mayoritaria a favor de Santa Lucía y en contra de Texcoco, pero que el propio coordinador de los diputados, Mario Delgado, dijera públicamente en la televisión, pues yo estoy por Texcoco porque es más barato, ¿no? Es decir, creo que tenemos que aprender también a pensar en que el partido no es como una única entidad que va a estar siempre de acuerdo con el presidente. Fíjate que durante esta etapa de transición pues, hemos tenido diversos programas de debate, de análisis, de opinión aquí en Mega Noticias TVC y en varios de ellos hablamos del tema de los pesos y los contrapesos. Y les decía yo, bueno, olvídense del PRI, del PAN o del PRD, el contrapeso viene del interior del mismo Morena. Y es lo que estás mencionando ahora, Fabricio. Sí, yo creo que hay que acostumbrarnos a que el disenso no es división, ¿no? Tenemos como esta cosa priista como de Díaz Ordaz de ustedes no son mexicanos y piensan distinto a mí, ¿no? Y yo creo que el desacuerdo es muy sano, ¿no? Hay que debatirlo y por eso creo que es importante la idea de las consultas, ¿no? La consulta tiene que estar bien hecha, tiene que ser certificable, pero bueno, una vez que se establezca eso, que no es tan difícil, sí puede servir para los temas que sí son de interés general, digamos. Como el caso del aeropuerto. Como el caso del aeropuerto, o sea, me imagino 1 o 2 al año máximo, o sea, tampoco pueden pues ya viene consultando todo. Ya viene la siguiente. Ya viene la del Tren Maya. Trae como 12 temas, ¿no? Sí, pues sí. O sea, pero mira, esto que acabas de decir, Fabricio, es muy interesante y yo comparto. Estoy de acuerdo en que haya consultas, sí, pero que sean profesionales, serias,
efectivas realmente. Exacto. Sí, que se conforme no a un pequeño núcleo de la población, sino a la población en su conjunto, y me atrevería a decir que no sean necesariamente resolutivas, sino que marquen un camino que todavía las autoridades tendrían que analizarlo, debatirlo y tomar una conclusión. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que en este momento en que la oposición está completamente pues dividida, que no la hay. Que no la hay, que los medios de comunicación quieren hacer el contrapeso cuando realmente no es el trabajo de los medios de comunicación. Por supuesto. Yo creo que la consulta puede servir para medir por punto quién está de acuerdo, quién está en desacuerdo. Porque un poco lo que yo digo en el libro es que estos 30 millones sí forman una mayoría, pero es una mayoría inestable. Es una mayoría que va cambiando con respecto a los puntos. Hoy lo estamos viendo en estos días con la nueva propuesta de seguridad. ¿De seguridad? Ya hay una parte del electorado que está diciendo, a ver, nos habías dicho que no iba a haber militares en la calle. Y ahora me sales con que... Y ahora me sales con que sí. No solamente que se quedan, sino en serio para futuro. Para el futuro. Y entonces, ¿qué es una Guardia Nacional? Es decir, a mí me entusiasma, digamos, porque estamos discutiendo el porvenir. Tenemos muchas décadas de no discutir el futuro. Se nos había como olvidado, era como un presente perpetuo donde las propuestas eran, pues sí, va a ser esto mismo, pero mejorado, ¿no? Las mismas inversiones, pero ahora concursadas, la gobernabilidad, pero sin corrupción. El presente mejorado no es un futuro, ¿no? Y ahora estamos discutiendo cosas que de veras van a marcar el siglo XXI de México, ¿no? La seguridad, la corrupción y la idea de una república democrática, la idea de que el presidente efectivamente no tiene ya manera de, como le hacía Salinas, ¿no? Esta cosa como de redentor que tenía. ¿Recuerdas que alzaba los brazos y se hacía la luz en serio porque metía los postes de la CFE? Así es, en Chalco. En Chalco, exactamente. Vamos a hacer una pausa, Fabricio, y regresamos para seguir platicando de la crónica de la victoria. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC con Fabricio Mejía Madrid y que nos viene a presentar crónica de la victoria. Segundo acto, ¿qué cuenta lo que el presidente electo dijo en el Zócalo y de cómo se va apuntando al margen su propia historia? Sí, ese segundo acto, porque el libro está dividido como si fuera una obra de teatro, en 3 actos y ¿no? Al final dice telón, ¿no? Porque pues no sabemos después qué va a pasar, pero ese segundo acto es sobre una idea, digamos, de que lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo tiene que ver con su propia historia, tiene que ver con cómo se hace un personaje nacional a partir de la protesta contra la contaminación de Pemex en Tabasco y después su cuestionamiento a cómo se financió la campaña del PRI en Tabasco, la de Roberto Madrazo, aquella famosa escena de las cajas que le llegan con documentación de un dispendio enorme en campañas electorales y cómo eso, por ejemplo, cómo resolvió el asunto de financiar el centro histórico, la restauración del centro histórico en el DF, cómo todo eso de Andrés Manuel como jefe de gobierno. Con el apoyo de Carlos Slim. Exacto, ahí cuenta un poco ese Andrés Manuel López Obrador es para algunos es Andrés, para otros es López, y para otros es Obrador. Andrés es para la gente que es cercana a él, López es para los críticos y Obrador es ese que hace el centro histórico. Es decir, ahí cuento, por ejemplo, que bueno, él establece un gobierno austero en el DF, baja los sueldos, como siempre ha hecho, y no le aprueban el techo de endeudamiento con el gobierno de Fox, y entonces ya no tiene dinero para hacer lo del centro histórico que ya estaba prometido. Entonces busca a Carlos Slim
y Carlos Slim le dice, yo lo hago con una sola condición, que Fox esté de acuerdo. Entonces, Andrés Manuel, que es un pragmático, decide la famosa tregua en ya no decir nada contra el presidente. Ya no voy a hablar más. No voy a hablar más, lo que diga mi dedito. Todas esas cosas que inventó eran para, mientras Fox aprobaba que Slim estuviera en el centro histórico, lo logran. A la vista del centro histórico pues, se renovó, está vivo ahora. Está vivo, exactamente. Y ese es el Obrador, digamos, ¿no? El López es pues, de todos los críticos. El Obrador es con quien están las masas. Yo creo que sí, es lo que ven finalmente las organizaciones, ¿no? Que van desde las organizaciones que están en la lucha contra el despojo de tierras por las mineras o del agua, que las autodefensas, los maestros, esos grupos son, para ellos es Obrador, ¿no? Yo creo que para la clase media es Andrés y es López, ¿no? Depende de qué postura tengas. O Andrés Manuel, ¿no? Oye, del tercer acto, donde se cuenta que la victoria es de un movimiento, de lo que hablábamos hace un momento, y de los millones, de las millones de formas que tiene la regeneración. Es un punto interesante. ¿Cuáles son esas millones de formas? Sí, la regeneración es un término que viene de la biología, que es pues, lo que sabemos de cuando le cortas la cola a una lagartija, pues se regenera. Se regenera. Y entonces, ¿qué es lo que se regenera? Entonces, la idea aquí es plantear en qué sentido es una regeneración en varios estados de la República. Digamos. ¿Qué quiere decir eso? En la mayor parte de los estados quiere decir lo que estaba antes de que los despojaran del agua o antes de que llegara el narco a dominar junto con la policía el pueblo. Antes de que apareciera Duarte en Veracruz. Antes, de hecho, le dedico una cosa que se llama Informe de Mudos a Veracruz, porque es, digamos, las organizaciones de las mamás, Solecito, que están, ya se entrenaron ellas mismas en ser forenses y están buscando a sus hijos en las fosas clandestinas. Es eso, la regeneración es restaurar lo que pasó antes del desastre. Oye, ¿no? ¿y vendrá a la luz de lo que se ha vivido en la transición? Estamos a punto de terminarle, 9 días, inicia la cuarta transformación, pero esta etapa de transición ha sido dura, difícil, en algunos casos reveladora, en otras contrastante. Y ahora lo tomaba por lo que estabas diciendo del Solecito, de la madre de los desaparecidos, de este tema enorme de desaparecidos, de feminicidios, de inseguridad, y recién acaban de tomar, de poner la propuesta del Plan Nacional de Seguridad. ¿Ha cambiado en esa etapa de transición del 1 de julio al 1 de diciembre próximo? ¿Cambió Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que no. Yo me fijé mucho, me parece que fue muy revelador, como dices, lo de las comisiones bancarias. Al principio, es decir, es una propuesta de Morena de bajar las tarifas de los servicios bancarios, porque la idea, digamos, hasta donde yo sé, es involucrar a 40 millones de mexicanos al crédito, ¿no? Lo cual le va a convenir mucho a los bancos, pero pues ese ya va a ser un gran negocio. Si le bajan a las tarifas, estaría mejor, ¿no? Claro. Y creo que lo que sucedió fue interesante, porque eso te habla de Obrador, del pragmático, ¿no? Es decir, en un primer momento, cuando baja la bolsa, López Obrador sale a decir, no, yo ya hablé con Scotiabank ¿no? Y no va a haber una reforma a las leyes de la banca. Y de todos modos, por la presión de la gente, se mete la iniciativa. A ver, a mí te voy a ser absolutamente honesto, ese es mi punto de vista. Eso fue un nuevo manotazo de Andrés Manuel López Obrador, de esta administración. Yo la siento, ese es mi punto de vista, yo la siento orquestada. Fue decir, a ver, te voy a quitar las comisiones. Te estoy dando un aviso. Vas a reaccionar. Y entonces vamos a negociar. Y sí, entonces vamos a obtener esa parte que tú decías, decir, ok, voy a bajar las tasas, nos ponemos de acuerdo y todo el mundo contento. Así lo ves.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es Obrador, digamos, en ese sentido es pragmático y es astuto, ¿no? Para lograr las cosas. Creo que, por ejemplo, de la parte de los inversionistas del aeropuerto de Texcoco, creo que nunca recibió ninguna muestra de que querían negociar. Yo todavía y tengo les mis metió dudas, la consulta, Fabricio. ¿no? Yo todavía tengo mis dudas si realmente Texcoco no va. Ajá. Hay demasiados intereses detrás de esa construcción, importante para México sin duda, y yo creo que todavía no se ha terminado esta historia. No, porque la negociación ahí está, y no nos dijeron en qué consistió, pero salieron muy contentos Salieron todos. contentos, ¿verdad? Caray. Sí, lo platicaba yo aquí justamente con los compañeros periodistas. A ver, espérame, les están quitando el negocio del siglo, van, hablan y salen contentos. Y salen contentos, algo pasó ahí. Bueno, pues la negociación. Exacto. Es la parte Obrador de López Obrador es negociadora, es pragmática y es lograr los objetivos. Su objetivo no es quitarles el negocio del siglo, su objetivo es que el aeropuerto funcione rápido, ¿no? Claro. Y que no se hunda. En beneficio ¿no? del país, no solamente de un pequeño grupo. Exacto, y que no se siga invirtiendo en el mantenimiento, porque ese era uno de los problemas, ¿no? Que como se hunde ahí. Entonces... Pero también se pierden ingresos, ¿eh? Al dejarle todo, en este caso a la iniciativa privada, dice, ok, construye tu aeropuerto, yo no meto un quinto, y bueno, pues tampoco vas a recibir, ¿no? Tampoco vas a recibir. Que y también es entonces, importante. Es importante recaudar. Exactamente. Ese es otro de los temas a negociar, va a ser los impuestos para los empresarios, ¿no? Para todos, yo creo que para todos. Este país, tenemos una enorme carga de gente que no paga impuestos. Que no pagan, sí. Que los evade. Sí, el SAT acaba de descubrir, ¿no? que había una manera de triangular entre las empresas que se deducían unas a otras. Y aquí tienen a su público cautivo, ¿verdad? que no puedes cobrar si no saques un recibo digital, ¿no? Exacto, y hay de ti el día que te cachen. Sí, no te la acabas. Con ¿no? todo. Exacto. Con todo. Entonces, no queremos evadir todos, lo que queremos es que todos paguemos, ¿no? Claro. Ese es un que todo todo el mundo le entre al desarrollo y al crecimiento de este país. Que yo creo que sí, nada más te interrumpo tantito. Sí. Yo creo que sí hay un nuevo ánimo, hay un ánimo como de pasar la página del horror que fue el naufragio de este país y decir, bueno, vamos a entrarle y vamos a entrarle bien, ¿no? Si se tiene que separar la basura, pues hay que separarla, ¿no? ¿Crees tú realmente, qué va a pasar a partir del 1 de diciembre? ¿Va a cambiar realmente este país? Yo creo que va a haber medidas que son necesarias por la situación, ¿no? del país. Yo creo que lo primero tiene que ser restaurar la institucionalidad, ¿no? en el Congreso. El creer en nuestras instituciones. El creer y que funcionen los jueces, ¿no? O sea, una de las cosas es que los jueces, cada vez que aplican la ley cometen una injusticia. Entonces, hay que acercar ley y justicia. Nunca van a ser lo mismo, pero hasta el punto, digamos, en que sea sensato. No puede ser lo de los Duartes. Bueno, justamente hace unos días leía yo una columna, no recuerdo en este momento de quién era, pero hablaba justamente de este tema Duarte y decía, si no mal recuerdo se llamaba el personaje de la PGR, así se titulaba la columna, y hablaba de que este personaje, que nunca dice su nombre, hacía comentarios y revelaciones con un periodista y le decía que ni Duarte ni ninguno de sus cómplices van a pisar la cárcel, que los jueces no van a admitir nunca ninguna prueba que los lleve a la cárcel. Y esto es un poco lo que estás diciendo, Gustavo. Sí, pues parte, digamos, de la corrupción, el fondo de la corrupción. Y decía, y además la nueva administración no lo va a perseguir. Ok, ahí habremos de ver, porque pues los votantes votamos precisamente. Pero Andrés Manuel ha dicho, yo no voy a ver para atrás. Pues sí, vamos a ver cómo le hace. Porque... Esa parte sería interesante. Por eso insisto, ¿cómo va a ser a partir del 1 de diciembre? ¿Qué tanto y en qué tiempo va a cambiar nuestro país para realmente seguir con esta crónica de la victoria? Exacto, sí, yo creo, lo que te decía es, yo creo que el fondo de la corrupción es precisamente ese. O sea, uno confía
en que el médico te diagnostica con respecto a lo que sabe hacer, el maestro te enseña, el juez es imparcial, y el fondo de la corrupción es traicionar esa confianza, la propia, digamos, lógica de tu profesión, ¿no? En el caso de los periodistas, pues mentir directamente, o inventarse una niña en el terremoto, o lo que sea, mentir. O sea, cuando uno, como sociedad, como ciudadano, lo que está esperando es que nos digan la verdad, que nos digan información. En el caso de los jueces es evidente que deciden cosas no basados en las leyes ni basados en la justicia, sino en el peso que tienen los intereses del acusado, ¿no? Y entonces me parece que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y dentro de las miles de cosas que hay que cambiar, también yo creo que lo central es cambiar la relación que tenemos como ciudadanos con lo político y con el presidente. Es decir, tampoco le podemos pedir al presidente, como en tiempos, hablamos de Salinas, bueno, en tiempos de López Portillo, no le podemos pedir que sea el todólogo, el que todo lo puede, no, para eso que todo lo sabe. Un enorme equipo de trabajo. Exacto. Que son los que van a tener que ayudar en la transformación. Exacto. Fabricio, te agradezco enorme que nos vengas a presentar este texto, este trabajo, Crónica de la Victoria. Ya está en librerías. Es Temas de Hoy, de Editorial Planeta. Ahí lo tiene usted. Fabricio, como siempre, un gusto. Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué amable. Nos vemos la próxima, aquí en Expedientes TVC.